Desde que se fundó, Buenos Aires fue cambiando su perfil según las influencias de las distintas épocas, las fusiones culturales y los planes de muchos gobiernos. Desde hoy te vamos a contar cómo llegamos al siglo XXI y cómo se planea la Buenos Aires de 2060. En Buenos Aires las líneas de subte se expanden permanentemente. Una de las extensiones que más lejos llega es la que, curiosamente, continúa en la superficie, el premetro. Uno puede subirse a este tren en la estación Centro Cívico en Villa Lugano, recorrer 7 kilómetros y desembocar acá, en la estación Intendente Zaguier, caminar unos pasos y hacer combinación con la línea E, Plaza de los Virreyes, que nos lleva directamente al centro de la ciudad. Si completamos el recorrido de la línea E, llegamos a hacer 15 kilómetros hacia el centro de la ciudad. Esta fue la quinta línea construida en Buenos Aires. Y si bien el desarrollo había empezado en la zona sur de la ciudad, se puede decir que esta línea potenció ese crecimiento. Pero nosotros estamos buscando la historia del desarrollo de la ciudad y para eso nos tomamos la línea más moderna de Buenos Aires, la H, que une de manera troncal el norte y el sur. Próxima estación, Castro Barros. Y así llegamos a la línea A, que fue la primera. Claramente estos vagones son nuevos. Los antiguos fueron restaurados a pleno. Antes de que existiera esta línea, los trenes iban solo por la superficie. Fue toda una revolución para la ciudad de Buenos Aires e incluso para Latinoamérica. La sociedad sentía que estaba entrando hacia el futuro. Y uno podría pensar que este es el lugar en donde nació todo, un inmenso taller en donde ya hace 100 años se realizaba el mantenimiento de los subtes de la por entonces creciente ciudad de Buenos Aires. Cuando se diseñaron los antiguos coches del subte, nadie imaginó la extensión que tendría el sistema. 63 kilómetros de largo, sumando todas las líneas. En más de un siglo de historia, la evolución del subterráneo de Buenos Aires marcó el ritmo del crecimiento de la ciudad. ¿Dónde estamos? Siento que viajé en el tiempo. Y bueno, estás justamente en un coche de tiempo, porque es centenario este coche. ¿100 años? Un poquito más todavía, un año o dos más tiene este coche. Aquilino es el presidente de la asociación Amigos del Tranvía. Desde hace tiempo asesora a quienes restauran los coches más antiguos del subterráneo de Buenos Aires. Claro, él vio y vivió el desarrollo del subte, algo que lo apasionó desde chico. Si hasta se acuerda que en ese entonces las propiedades tenían más valor si estaban ubicadas cerca de las estaciones. Incluso los avisos clasificados se publicaban con esa aclaración. ¿Este hacía el recorrido de Plaza de Mayo Primera Junta o un poquito más? Todos hacían de Plaza Mayo Primera Junta, Sí. más el primer coche hasta 1926. Salían a superficie por la rampa acá en Caballito, iban hasta Floresta. Y se podía subir y bajar de los subterráneos igual que un tranvía porque tenían plataforma de tranvía para bajar a la calle. Claro, para circular por la calle. O sea que este coche era subte,
subterráneo, por debajo de la tierra iba, y después salía a la superficie, así como está, igualito, el mismo Tal salía cual, y tal llegaba cual. hasta Floresta. Hasta Floresta, a La Carra y Rivadavia. ¿Y qué había en ese momento en Floresta? Los barrios del oeste se fueron desarrollando en los de la estación del tren. El que menos se había desarrollado, si vamos al caso, de acá hasta Flores, era Caballito. Caballito parecía el cordón umbilical entre la ciudad y Flores. El subte de Buenos Aires fue el 13º del mundo. Se construyó antes acá que en Madrid o Barcelona. Y además se lo integró con el servicio de tranvías, que era el medio público por excelencia de la época. Tanto se lo integró que hasta se podía sacar un boleto con combinación para los dos medios de transporte. Hay un paralelismo entre el desarrollo del subte y el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo lo puede resumir usted ese concepto? Bueno, eso no te lo tengo que resumir porque tus ojitos lo pueden ver. ¿Qué es Villa Urquiza ahora? Un loquero de demoliciones de casas y de casas nuevas porque llegó el subterráneo. ¿Qué fue Caballito ahora acá? Desde que hicieron el segundo subterráneo por la avenida Directorio. Están cayendo todas las casas, cuadras enteras, casas de alto porque la estación del subterráneo está allí. El desarrollo fue así. Trajo siempre. Es la ventaja de decir estoy comunicado. Claro. Y el mejor método, el mejor sistema, mejor dicho, en una ciudad como la nuestra, es este. Es decir que el subterráneo llegó y empezaron a lotear, a construir. A valorizarse todo. A valorizarse todo. Basta leer los avisos de remate, lo que sea. A 5 cuadras del subterráneo Anglo. ¡Pum! ¡Ay, está cerca el subterráneo! Claro. Estaba todo muy bien. Lo mejor instrucción, para eso es una guía Peuser vieja. Ahí te lo dice todo. Es decir que estamos sentados sobre un símbolo del progreso y el desarrollo. Otra que símbolo. Mucho más. Un testigo del progreso. Progreso implica, por ejemplo, crear nuevas estaciones o nuevas líneas, pero también instalar un sistema de intercambio de información entre coches y las vías, que permiten que la formación sepa exactamente a qué velocidad circular y así mejorar las frecuencias y la seguridad. O también instalar aire acondicionado en los coches y un sistema de ventilación forzada en las estaciones. Mejorar la iluminación, restaurar murales artísticos o crear unos nuevos, o informar en tiempo real el estado de las líneas, también son formas de avanzar. El subte claramente es un símbolo de progreso. Aquellas primeras obras de hace más de 100 años marcaron el espíritu de desarrollo de la ciudad, pero no fueron las únicas. El primer gran desafío de los hombres que planearon Buenos Aires fue, tal vez, lograr que el agua del Río de la Plata sea potable. A mi lado está Ricardo, que es buzo profesional. Ricardo, el agua del Río de la Plata, ¿cómo es exactamente? Sí, la verdad, potable no tiene nada. Abajo. No, yo no veo nada. Pero me pongo la mano acá y no la veo. Más allá de la contaminación que hizo su parte, el Río de la Plata siempre tuvo el mismo color debido a las características de sus aguas, llenas de sedimentos en suspensión. Sin embargo, a pocos metros de acá el agua es limpia, incolora, inolora e insípida. El Río de la Plata es la única fuente de agua potable de la ciudad de Buenos Aires. De alguna forma somos privilegiados porque agua tenemos mucha. Quizás por eso no la valoramos tanto y consumimos el doble del promedio mundial. Porque una cosa es consumir y otra derrochar. Además, a medida que la ciudad crece, más se contamina el río y más cuesta acceder al agua potable.
desafío de los hombres que planearon Buenos Aires fue tal vez lograr que el agua del Río de la Plata sea potable. Sin embargo, a pocos metros de acá el agua es limpia, incolora, inolora e insípida. El Río de la Plata es la única fuente de agua potable de la ciudad de Buenos Aires. De alguna forma somos privilegiados porque agua tenemos mucha. Quizás por eso no la valoramos tanto y consumimos el doble del promedio mundial, porque una cosa es consumir y otra derrochar. Además, a medida que la ciudad crece, más se contamina el río y más cuesta acceder al agua potable. Estas son las piletas en donde se potabiliza el agua que consumimos en la ciudad de Buenos Aires. Ante todo, varias bombas elevan el agua del Río de la Plata para que más tarde la gravedad le muestre el camino. Primero, se le agregan coagulantes que hacen que la suciedad se concentre y caiga por su propio peso. Ya decantada, enfila su rumbo hacia donde se realiza la filtración primero y desinfección con cloro después, para que más tarde llegue a nuestras casas. Pero claro, hace 100 años todo este proceso se hacía en otro lado. Ya en 1894, desde este lugar, se proveía de agua potable a toda la ciudad de Buenos Aires. ¿A ustedes, Jorge? Mucho gusto. ¿Me va a contar todo? Todo. ¿Puede ser por acá? ¿Sí? Jorge, ¿cuántos litros de agua llegó a albergar este... ¿Es un depósito esto? Es un megadepósito. Sí, claro. 72 millones de litros. 72 sí, millones sí. de litros. Sí, una enormidad. Parecía una enormidad en 1894, cuando esto se inauguró, que Buenos Aires tuviese un gran depósito con 72 millones de litros. De hecho, era uno de los más grandes del mundo, sigue siendo único a pesar de no tener agua. Pero, ¿qué sucedió? En aquellos años nosotros recibíamos migración europea a raudales, y Buenos Aires crecía aceleradamente. Entonces, esos 72 millones que parecían que iban a durar muchos años, en realidad duraron poco, y fue necesario construir 2 edificios más iguales que este, unos pocos años más tarde. Y eso que cuando construyeron esto habrán pensado que la ciudad iba a crecer, y así todos se quedaron cortos. Exactamente, porque esto fue proyectado por europeos, y el crecimiento de las ciudades europeas era mucho menor al nuestro. Pensaron, cuando esto comenzó a proyectarse, Buenos Aires tenía 180.000 habitantes. Como cosa de locos pensaron en 400.000 habitantes, claro. Pero cuando se inauguró, en 1894, ya la ciudad estaba cerca de los 800.000 habitantes. Increíble. Jorge Tartarini sabe de lo que habla. Es arquitecto, investigador del CONICET y director del Museo del Agua y de la Historia Sanitaria. Su oficina está dentro de un monumento, el Palacio de las Aguas Corrientes, ubicado en la avenida Córdoba y Riobamba, es decir, en el punto más alto de la ciudad. ¿Por qué era importante ese dato en la época en la que se construyó? Porque dentro del edificio estaban ubicados los 12 tanques que alcanzaban a contener 72 millones de litros de agua potable, listos para ser repartidos por la ciudad gracias a la fuerza de la gravedad. Y acá constantemente llegaba agua, pues son 72 millones que se iban consumiendo y al mismo tiempo iban llegando. Es decir, esto funcionaba las 24 horas, los 365 días del año. Exactamente, este era como el corazón del sistema de agua de Buenos Aires, porque el agua, como sucede hoy día, se sacaba del Río de la Plata, pero se purificaba en Recoleta, donde está hoy el Museo de Bellas Artes. Esa misma construcción era la casa de bombas a vapor, que mandaba el agua desde Recoleta hasta este enorme depósito ya purificada.
Este gran depósito lo único que hacía era almacenarla y distribuirla. ¿Por qué? Porque estamos en una parte alta de Buenos Aires y el agua después, por simple gravitación, iba a todas las casas. Claro. Esto era prácticamente el corazón, como te decía, de todo el sistema, pero un corazón que empezó a tambalear cuando la ciudad siguió creciendo. ¿Y en ese momento cuántas ciudades del mundo tenían un mega depósito como este? Como este ninguna. Como esta ninguna. Ciudades como Nueva York, por ejemplo, tenían grandes depósitos sobre la Quinta Avenida, pero nada comparable al lujo de este edificio, nada comparable a la arquitectura y el esplendor de este edificio. Y ahí está uno de los principales atractivos de este gran depósito de agua, que en realidad no parece lo que es, parece un gran palacio. Este depósito se empezó a construir unos años antes del comienzo del siglo XX. Para la ornamentación exterior se usaron más de 470.000 piezas de cerámica y unos 130.000 ladrillos esmaltados, especialmente diseñados en Inglaterra. El lujo de su exterior y sus ventanas cerradas dispararon todo tipo de leyendas urbanas. Pero ni el gobierno planeaba mudar la Casa Rosada, ni se trataba de una réplica de un palacio europeo. ¿Por qué tanto lujo entonces? Porque la intención era levantar un verdadero monumento a la higiene pública. Quienes diseñaron el edificio querían lograr una construcción que en el mundo entero no tuviera rival por su magnitud. Y claramente lo lograron. ¿Y cómo funcionaba el sistema? Este mecanismo era una especie de mecanismo de relojería. ¿Por qué? Porque por detrás de las paredes no hay un solo tanque, son 12 tanques en los cuales estaba distribuida toda el agua, que eran 72 millones. El agua ya venía purificada desde Recoleta, subía por esta columna que tenemos acá. ¿Por esta sola? Había dos, una es esta, dos columnas como esta. Venía por cañería subterránea, subía y llenaba los tanques. La potabilización del agua y los tratamientos de los residuos locales tuvieron un impacto fundamental en la salud. Buenos Aires había perdido al 10% de su población por las pestes. El agua filtrada fue uno de los motivos fundamentales para hacer frente y detener a las epidemias. El otro fue la arquitectura hospitalaria. Estamos en el Rivadavia, el primer hospital modelo de la ciudad de Buenos Aires. Tan antiguo es que hasta tiene su propio museo. Ya en 1894, desde este lugar, se proveía de agua potable a toda la ciudad de Buenos Aires. La potabilización del agua y los tratamientos de los residuos locales tuvieron un impacto fundamental en la salud. Buenos Aires había perdido al 10% de su población por las pestes. El agua filtrada fue uno de los motivos fundamentales para hacer frente y detener a las epidemias. El otro fue la arquitectura hospitalaria. Estamos en el Rivadavia, el primer hospital modelo de la ciudad de Buenos Aires. Tan antiguo es que hasta tiene su propio museo. ¿Por qué se decidió crear este hospital? En 1871 cae la fiebre amarilla a la ciudad de Buenos Aires. Ahí ya se empieza a pensar en que había que agrandar el hospital de mujeres,
había que poner más camas y que la ciudad necesitaba otro tipo de infraestructura. ¿Dónde se atendía la gente antes de la creación de este primer hospital moderno? Se nacía y se moría en las casas, en la misma cama y en el mismo barrio. ¿Venía el médico a tu casa? Siempre, digamos, la creencia era de poder atenderse en su casa. ¿Eso era lo mejor? Era lo único, era lo único. El hospital de mujeres y el de hombres era generalmente para gente pobre o indigente. No tenían esa... El hospital viene de hospitalidad, viene de otro sentido. Los médicos de Buenos Aires de aquel entonces atendían en las casas. Celia Cipes es una especialista en la historia del desarrollo sanitario de Buenos Aires. De hecho, tiene a su cargo el museo del primer hospital moderno que tuvo la ciudad, el Rivadavia, que en realidad fue algo así como el heredero del antiguo Hospital de Mujeres de Buenos Aires, que con sus menos de 20 camas funcionaba desde la época del virreinato. ¿Y cuál fue la importancia de tener este hospital en lo que es el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, para ese entonces, como hablaba, vuelvo de nuevo a 1880 y luego de la fiebre amarilla, luego del cólera y la expansión de la ciudad debido a la gran inmigración del 80, bueno, era necesario formar nuevos profesionales y allí también se instala muy de a poco los médicos que luego van a hacer historia. Y mismo las enfermeras, porque en un principio eran monjas, ¿no?, las que atendían a los enfermos. Sí. El Hospital Rivadavia se instala ya con la iglesia perteneciente a la congregación Nuestra Señora del Huerto, hermanas quinceañeras, 20 hermanas quinceañeras que vinieron de Italia, de Génova, para instalarse en este hospital. Esto ayuda a ver el progreso, el desarrollo del hospital en la ciudad. ¿Nació así? En 1887 se forman 5 pabellones. ¿Cuáles eran? Estos primeros y la parte más antigua son 4 destinados a cirugía y medicina y 1 a la maternidad. El primero en Latinoamérica. La maternidad. La maternidad. La primera maternidad en Latinoamérica. Que se tiene conocimiento. ¿Y es cierto que los pabellones los construyeron pensando en la posición del sol? Sí, ese es el sistema higienista donde la luz, el sol, la vegetación, el ambiente natural fortalecía la salud. ¿Y cuál es la idea? ¿Que el sol dé la mayor cantidad de tiempo en las ventanas? En la parte edilicia, comenzando desde el Zócalo hasta el otro sector. Y se formaban así arquitectónicamente. Y que ningún edificio le dé sombra al otro. Exacto, sí. Hay una distancia en todo lo que es arquitectura pabellonada. Esa es la consecuencia de la altura y la división entre cada pabellón es exacta. Y hablando de iluminación, ¿llegó en el momento la iluminación eléctrica, que en ese entonces era un lujo? Sí. En 1903, paralelamente a ese episodio, el hospital tiene sus 4 farolitos con luz eléctrica. Por supuesto, la edificación que le sigue también tiene ascensores. 4 farolitos, como los que estaban en la calle Florida. Exacto. Al mismo tiempo estaban en el hospital. Sí. Los faroles de la ciudad no eran solo decorativos ni servían solo para iluminar. Eran otra muestra de progreso de cara al centenario. Y ni hablar de las grandes avenidas, de las nuevas diagonales y de los edificios majestuosos, algunos pertenecientes a familias pudientes o a grandes empresas, y otros pertenecientes a la ciudad. Como este al que vamos a entrar, que fue construido en 1936 y que fue considerado un símbolo del desarrollo de Buenos Aires. La tarde del 23 de mayo de 1936, el presidente Agustín Pedro Justo, junto al intendente Mariano de Bedia, se asomaron a este recinto y vieron solo un espacio vacío. Claro, para ver algo más, tendrían que haber subido estos 200 escalones de la que comúnmente se llama escalera de gato.
lo largo del recorrido hay 8 losas como estas que unen estas 4 paredes a lo largo de 67 metros. Son por si uno necesita parar a descansar, pero no es mi caso. A medida que avanzo, noto que las losas son cada vez más angostas. Ya en esta no hay luz. Se hace largo el camino, empinado, monótono, cansador, lleno de polvo y tierra. Pero hay luz ahí arriba. Sí, sí, se ve la luz. Como en todo camino difícil, al final siempre hay premio. A finales de la década del 30, el obelisco de Buenos Aires se convirtió en un símbolo de monumentalidad que recordaba la primera fundación de la ciudad y la primera vez que en este sitio se izó la bandera nacional. Este obelisco sigue siendo un buen lugar desde donde pensar la ciudad del futuro, la Buenos Aires de 2060.